Bendiciones, querida familia de Rolling Hills Covenant Church en español. Qué gusto saludarles una vez más a la distancia. Ya 4 semanas que no nos reunimos físicamente como iglesia, pero quiero pensar que estas 4 semanas hemos estado más unidos que nunca. Nuestra oración, como siempre en Rolling Hills Covenant Church, es que cada uno de ustedes esté bien y que por la seguridad de los demás y de los más vulnerables, entre nosotros usted esté siguiendo las medidas, las normas de distanciamiento social. No sé usted, pero entre más pasan los días de aislamiento o distanciamiento, me doy cuenta más y más que son muy pocas las cosas que de verdad son esenciales en mi vida. Hablando de eso, quiero agradecer públicamente a todos aquellos que en medio de nosotros, en medio de esta pandemia, están en las líneas de batalla. A todos los doctores, las enfermeras, los trabajadores esenciales, ya sean trabajadores de transporte, de supermercados, de restaurantes. Muchas gracias a ustedes. Ustedes están haciendo la diferencia en medio de todo esto. Y volviendo al tema, les decía que entre más pasan los días de aislamiento, más me doy cuenta más y más que son muy pocas cosas las que son esenciales para mi vida. Creo que la nueva normalidad en la que nos encontramos ahora es una de disciplina, es una que demanda paciencia y es una que demanda una reevaluación de lo esencial para nuestra vida. Hágase esta pregunta, por favor. ¿Qué es lo más esencial para mi vida hoy? Hoy estaremos una vez más en el libro de San Marcos. Recordamos el contexto que es el mismo que estuvimos la semana pasada. Jesús está haciendo su viaje de Betania a Jerusalén, habiendo pasado por Jericó, sanado a Bartimeo y hecho su entrada triunfal a Jerusalén el día domingo antes de su muerte en la cruz. Ahora Jesús se encontraba en el templo. En Marcos 11:11 dice que cuando Jesús entró a Jerusalén, fue al templo y se puso a ver cómo estaba todo. Pero como ya era tarde, se fue con sus discípulos al pueblo de Betania. He ahí donde se encuentra Jesús. Este pueblo llamado Betania se encontraba entre Jericó y Jerusalén. Como vimos la semana pasada, esta es la ciudad donde vivía su amigo Lázaro y también donde vivía la mujer llamada María, que fue que lo ungió a Jesús. Parece que este domingo de la entrada triunfal a Jerusalén, Jesús había ido al templo y había visto ciertas cosas que no le parecieron. Entonces, con esto en mente, por favor, ahí donde está en su casa, acompáñeme a leer. Vamos a estar en el libro de San Marcos, capítulo 11, del 12 a 26. Y si tiene su Biblia ahí, por favor, sáquela. Vamos a estar ahí en el libro de San Marcos. Ya los vi que no están abriendo su Biblia. Abran su Biblia, por favor. En el libro de San Marcos del 11 al 2, del capítulo 11, del 12 al 26. Dice así. Dice, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino las hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús le dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Y vinieron pues a Jerusalén. Entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito? Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche Jesús salió de la ciudad. Y pasando por la mañana vieron a la higuera que se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se secó. Y respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate al mar, y no durare en su corazón, sino creyere que será hecho, que lo que diga será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad. Si tenéis algo contra alguno, para alguien,
para que también vuestro Padre, que está en los cielos, os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Entonces, oremos. Señor, te damos a ti la gloria. Te damos la honra y la gloria, Señor. Venimos ante ti confiados en tu majestad. Señor, las Escrituras nos enseñan que tú demandas una devoción absoluta y una demostración de fe verdadera. Señor, ayúdanos a aprender de la higuera. Señor, ayúdanos a tener fe. Hoy más que nunca, Señor, queremos vivir en tu palabra hasta que tu palabra viva en nosotros. Amén. Entonces, volvemos a la pregunta que hice en la introducción de este sermón. ¿Qué es lo más esencial para tu vida hoy? ¿Qué es lo más esencial para mi vida hoy? Muchos pudieran pensar que tal pregunta es un poco tonta, ¿no? Pues hoy lo más esencial es estar en casa, tener alimentos suficientes, salud. Pero si me conocen un poquito, saben que estoy tratando de ir un poco más allá, de ir mucho más allá. El escritor Max Neff califica las necesidades humanas fundamentales de la siguiente forma. Las califica así. Primero, substancia, protección, afecto, entendimiento, participación, descanso, creación, identidad y libertad. En ese orden califica él lo que es las necesidades fundamentales para la humanidad. La primera parte de este pasaje de hoy, vemos que para Jesús hay algo que es muy esencial. El versículo 12 dice que al salir de Betania, Jesús tuvo hambre. Muchos podían leer este pasaje, este versículo, y pensar claramente que Marcos nos está dejando saber que Jesús tenía hambre, pero en realidad que Jesús necesitaba suplir una necesidad fundamental en su vida. Esta necesidad es primordial para él, que es una necesidad de sustancia. Jesús tuvo hambre. Entonces, la pregunta es esta. Si Jesús tuvo hambre, si esto era esencial para él, él podría haber hecho el argumento que quizás tuvieron que salir temprano y no comieron, aunque lo normal hubiera sido que sí comieron antes de salir con sus discípulos, antes de ir ese largo viaje. Además, la Escritura no dice que los discípulos también tuvieron hambre. Entonces, la pregunta es esta. Conociendo el contexto, sabemos que este es lunes antes del viernes en que Jesús sería crucificado. ¿Qué creen ustedes que era lo más esencial para Jesús en estos momentos? ¿Comer? ¿Será que lo más esencial para Jesús en esos momentos era un plato de frijoles? ¿Unas enchiladas, unos huevos rancheros, un pan con pollo, unos chilaquiles? ¿Será que eso era lo más esencial para Jesús? Yo creo que no. No sé exactamente cuántas veces encontramos a Jesús comiendo en casa de alguien en los evangelios. El comer con las personas para Jesús era algo fundamental en su ministerio. Pero los evangelios solo nos dan 2 ocasiones específicas donde nos dicen que Jesús tuvo hambre. La primera está registrada en el principio de los evangelios, en el principio del ministerio de Jesús. Y nos dice que después de que Jesús había estado en el desierto por 40 días y por 40 noches, dice, y Jesús tuvo hambre. Y esta que estamos acabando de leer al final del ministerio de Jesús, en camino a Jerusalén, quizás entonces pensemos por favor, ¿qué tienen estas 2 ocasiones en común? Quizás esto nos ayude a recordar que cuando Jesús iba por Samaria, los discípulos habían ido a comprar algo para comer y encontraron a Jesús hablando con esta mujer samaritana. Y ellos le dicen a Jesús, le piden por favor que él coma. Y Jesús les contesta esto. Ahí en el capítulo 4 de Juan, les dice, pero él les dijo, yo tengo una comida que ustedes no conocen. Y los discípulos se preguntaban, ¿será que alguien le trajo comida? Pero Jesús les dijo, mi comida es obedecer a Dios y completar el trabajo que Él me envió a hacer. Entonces, como les decía, hoy vemos que para Jesús hay algo muy esencial.
Cumplir la voluntad y la obra de aquel que lo envió era lo importante para él, era primordial en esos momentos. Espero que con esto en mente, que con este enfoque, lo esencial para ti cambie. En Marcos capítulo 11, del 13 a 14, nos dice que a lo lejos Jesús vio una higuera que tenía higos, una higuera que tenía hojas. Pero cuando se acercó, no encontró ni un higo para comer. El árbol solo tenía hojas porque todavía no era época de higos. Entonces Jesús le dijo al árbol, que nadie vuelva a comer de tus higos. Y sus discípulos lo oyeron. Jesús maldijo la higuera. En nuestro grupo de vida, Miriam dijo que Jesús estaba de mal humor porque quizás tenía hambre. Y también Miriam añadió, yo sé que estaba enojado porque así se pone Andrés cuando tiene hambre. Y bueno, quizás Santa Miriam tuvo razón una vez más. Como ya vimos, para Jesús había algo muy esencial que él tenía que hacer. Quizás para aclarar un poquito esto, les quiero contar que en la Biblia hay 3 árboles, 3 plantas que representan al pueblo de Israel. El árbol del olivo, la higuera y también la vid. Jesús necesita cumplir la voluntad del Padre. Jesús busca frutos de la higuera y la higuera no tiene frutos. Hay 3 distintivos entonces sobre esta higuera. La higuera que Jesús describe dice que ya tiene hojas, no tiene frutos y no era temporada de higos. También en nuestro grupo de vida Celia dijo que quizás había sido un poco apresurado de Jesús juzgar la higuera, dice, porque ni era tiempo de higos. Entonces, la higuera no tenía la culpa. Podría ser, pero al investigar un poco ese tipo de higueras, nos damos cuenta que estas higueras dan fruto por lo menos 2 veces al año. Y también nos damos cuenta que las higueras comienzan a brotar los frutos casi al mismo tiempo que las hojas, así como lo vemos en esta fotografía. Entonces, esta higuera llena de hojas debería tener frutos. Quizás no era temporada de higos maduros, pero si la higuera tenía hojas, tenía que tener fruto. Algunas de las razones para que la higuera no tuviera higos podría ser que era estéril o que era muy joven. Ninguna de estas 2 causas parecen razonables para Jesús, pues Él de inmediato hace algo y trae juicio contra la higuera. Qué difícil escuchar esto, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que causa esta reacción de parte de Jesús? Veamos, por un lado, Jesús tuvo hambre. Jesús tenía una necesidad básica. Ve una higuera muy frondosa, pero al buscar fruto no encontró ninguno. El problema con la higuera es este. El problema es que daba una impresión falsa de su condición real. Pensemos un poco en eso. El problema de la higuera era este, que ella daba una impresión falsa de su condición real. De inmediatamente el evangelista San Marcos nos traslada al templo en el versículo 15 al 19 y nos relata que Jesús entró al templo y comenzó a echar todo por un lado, a echar fuera a los que vendían, a los que cambiaban en el templo, volcó las mesas de los cambistas. Su indignación de justicia debe haber sido impresionante, que ni la guardia del templo vinieron a arrestarlo. Es más, dice que Jesús comenzó a enseñarles y les da una razón por lo que está haciendo. Y la razón en Marcos 11:17 es esta. Jesús les dice, Dios dice en su palabra, Dios dice en la Biblia, mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. En otra versión dice, para todas las naciones. Pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. El mercado por años ya, que habían montado estas personas, estos sacerdotes en el templo de Jerusalén,
de cierta forma, violaba este mandato de Dios. Este mercado estaba localizado precisamente en el lugar que se llamaba el Patio de los Gentiles. Este era el lugar que había sido designado para que aquellos que no eran judíos pudieran venir a orar y adorar en Jerusalén. Pero por la ambición de estas personas, por la ambición de los líderes en el templo, de los dirigentes, ahora estos pueblos, estas naciones, no tenían un lugar donde poder ir y adorar y orar al Señor. En otras palabras, este sistema no solo estaba robando a los gentiles la oportunidad de adorar, sino también servía de escondite, un lugar de falsa seguridad y refugio para los religiosos. Según Jesús, ellos habían convertido el templo en una cueva de ladrones. En otras palabras, Jesús los ataca indirectamente por permitir que el templo se degenere en un escondite seguro donde las personas piensan que encuentran el perdón y la comunión con Dios sin importar cómo actúen por fuera. Se los leo una vez más. Jesús los ataca a este sistema religioso por permitir que el templo sea degenerado y es hecho un escondite seguro donde las personas piensan que pueden encontrar perdón, comunión con Dios, sin importar cómo actúan por fuera. O sea, la acción y las palabras proféticas de Jesús atacan una falsa confianza en la eficacia del sistema del sacrificio en el templo. Al igual que lo hizo con la higuera, Jesús está poniendo en juicio el sistema sacrificial del templo. Pues este sistema daba una impresión falsa de su condición real. En el versículo 20, ahí del mismo Marcos, dice, el versículo 20 y 21 dice: a la mañana siguiente Jesús y sus discípulos pasaron junto a la higuera y vieron que se había secado desde la raíz. Pedro recordó lo que había pasado el día anterior y le dijo a Jesús: Maestro, mira, el árbol que maldijiste se secó. El árbol que maldijiste está seco. Parece que el apóstol Pedro estaba admirado por lo menos sorprendido de ver que la higuera se había secado. No sé qué pasó por su mente en ese momento. ¿Será que entendió lo que Jesús había hecho? ¿Será que hizo la conexión entre la higuera y el sistema religioso de Israel? Quizás al llamar la atención de Jesús, Pedro esperaba una explicación, que Jesús le dijera por qué había hecho esto. Sin embargo, ni al apóstol ni a nosotros se nos da una explicación más que lo siguiente. Jesús le dice al apóstol Pedro, le dice: tened fe en Dios. Ahí en Marcos 11:22. En otras palabras, la razón por la cual la higuera fue maldecida es porque no representaba una fe verdadera. Y esto lo tenemos que pensar bien nosotros, ¿no? Porque si la higuera era el pueblo de Israel, ahora nosotros venimos a ser el pueblo de Dios también. Entonces, si la higuera fue maldita, porque no representaba una fe verdadera. Si nosotros no representamos una fe verdadera, nosotros también podemos estar en tela de juicio. La higuera, al igual que el templo, daba una impresión falsa de su condición real. Las hojas robustas de la higuera, al igual que la religiosidad del templo, escondían una oscura realidad. Ni la higuera ni el templo tenían frutos. La higuera daba la impresión de que tenía algo que comer, así como el templo daba la impresión de que era un lugar dedicado al servicio de Dios. Por lo tanto, Jesús les dice: tened fe en Dios. Pues en el nuevo pacto era todo lo que necesitarían. En el nuevo pacto solo necesitarían tener fe en Dios. Fe en Jesús sería el único camino hacia Dios. No habría necesidad de más sacrificios de animales.
No habría necesidad de religiosidad. Había necesidad ahora de una relación personal con Cristo Jesús. Por eso Jesús le dice a Pedro, simplemente tened fe en Dios. Pues pronto el velo sería roto de arriba hacia abajo. Lo único que necesitarían un adorador sería fe en Dios. En otras palabras, nuestra relación con Dios está basada simplemente en fe y en perdón. Por lo tanto, cuando venimos ante Dios, lo podemos hacer confiados que por fe somos salvos y tenemos perdón en Él. Tal fe en Dios supera cualquier duda sobre cualquier obra que el enemigo pueda traer a nuestras vidas. Supera cualquier duda sobre el poderío de Dios. Tal fe debe de estar basada nuestra comunión con Dios. Y nuestra comunicación debe estar basada en su perdón. Y el mismo que en nosotros está haciendo la obra, el mismo perdón que estamos experimentando nosotros, lo debemos de extender a los demás. Pues es un perdón basado en gracia. Por gracia entonces usted y yo somos salvos. Y Jesús le dice a los discípulos, tened fe. Entonces, lo más esencial para Jesús era hacer la voluntad de su Padre. Estos días de distanciamiento social han puesto en perspectiva lo que verdaderamente es esencial para nosotros. ¿Qué es lo más esencial para tu vida hoy? Pregúntate, por favor, ¿qué es lo más esencial para tu vida hoy? En realidad, ¿qué es lo que necesitas para existir? En realidad, ¿qué es lo que necesitas para tener una vida eterna? ¿Qué es lo más esencial para tu vida hoy? ¿Será que es hacer la voluntad de Dios? ¿Será que hacer la voluntad de Dios es lo primordial en tu vida hoy? Si no lo es hora de reevaluar nuestras prioridades. Pues podemos estar en tela de juicio. Recuerda que la higuera, la razón por la cual la higuera fue juzgada fue porque daba una impresión falsa de su condición real. La higuera tenía muchas hojas, pero no tenía fruto. Estaba viviendo una vida hipócrita, estaba fuera de tiempo. Jesús viene a la higuera y no encuentra nada que comer y lo que hace es maldecirla. El problema con la higuera, al igual que el templo, era que daban una impresión falsa de su condición real. Tengamos cuidado entonces de no dar una impresión falsa de nuestra condición real. Seamos reales para con el Señor. Si en estos momentos, si en estos días de distanciamiento, si en estos días que estás encerrado con tus hijos, si en estos días que te da temor aún salir a comprar al mercado, si en estos días estás sintiendo temor, estás sintiendo angustia, estás sintiendo dolor, estás sintiendo que estás sido desamparado, eso debe de ser una señal para que tú vengas a Dios. Esa debe ser la señal que te diga a tu ser, hay necesidad de que Jesús, hay necesidad de que Dios restaure tu alma. Hay necesidad de que vengas ante el Maestro, de que te postes delante de Él, de que estés de rodillas y le digas, Señor, siento esto, estoy con esto y esto y lo entrego ante ti. Quiero demostrar a ti mi condición real. Quiero depender de ti en estos momentos. Quiero salir de esta situación victorioso, más fuerte de cómo entré. No demos una expresión falsa de nuestra condición real. Vengamos ante Dios y declaremos victoria en el nombre de Cristo Jesús. De que nosotros somos más que vencedores con Él. Tengamos cuidado de no dar una impresión falsa de nuestra condición real. Como seguidores de Jesús, somos llamados a dar frutos dignos de arrepentimiento. En el capítulo 15, Jesús nos recuerda, todo pámpano que en mí no lleva fruto será removido.
Y todo aquel que lleva fruto será limpiado para que lleve más fruto. El apóstol Juan le dice a los fariseos, a los mismos que estaban buscando matar a Jesús, aquellos que estaban dando una impresión falsa de su realidad interior, le dice, ustedes tienen que dar frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, nosotros tenemos que dar fruto. Porque en Jesús, en Cristo, solo hay dos opciones. O das frutos o das más frutos. No hay otra opción. Si no das frutos y no das más frutos, no estás en Cristo. Porque en Cristo solo hay dos opciones. O das fruto o das más fruto. Porque si no estás dando fruto, es que no estás en Cristo. Necesitas reevaluar tu condición real. Venir ante Jesús y decir, Señor Jesús, necesito que tú me veas. Estoy pasando por esto, estoy pasando por esta situación. Tengo temor, tengo esto y tengo el otro. Pero vengo ante ti porque quiero dar frutos. En medio de esta circunstancia, en medio de esta situación, yo quiero salir victorioso. Yo quiero dar frutos en honor a tu nombre. Señor, no quiero pretender ser algo que no soy. No quiero ser como esa higuera. No quiero ser como el sistema religioso del templo que no daba frutos, que no tenía vida en verdad, que robaba la oportunidad a otros, donde iban a esconderse nada más, pretendiendo que estaba pasando, que tenían una relación con Dios. Sin embargo, no había frutos, no había cambios en tu vida. Somos llamados a dar fruto dignos de arrepentimiento. En Cristo solo hay dos opciones. O das frutos o das más frutos. La razón por la cual la higuera fue maldecida es porque no representaba una fe verdadera. Jesús dice, tened fe en Dios. En estos días llenos de ansiedad, agotamiento y aflicción, ¿en quién o en qué estás poniendo tu fe? Solamente en Dios encontraremos la gracia y su perdón, la seguridad de su amor y el poder de su majestad. Querida familia, no podemos caer en el vicio religioso del templo antiguo, que permitía que las personas pensaban que encontraban el perdón y la comunión con Dios sin cambiar tu condición. Necesitamos dar frutos dignos de arrepentimiento. Necesitamos venir ante el Señor. Estar en la iglesia, venir a la iglesia, ser parte de la comunidad de Cristo, no es para que vengamos a escondernos como una cueva de ladrones. Es para que nosotros vivamos una fe viva en Cristo Jesús. Es para que nosotros ahí demos frutos dignos de arrepentimiento. Es para que nuestra condición cambie. Nuestra condición pecaminosa deje de ser. Hoy el Señor está haciendo un llamado a dar frutos dignos de arrepentimiento. Nos está llamando a no dar una impresión falsa de nuestra condición real. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y es justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. Entonces ahí donde estás en casa, y quizás usted nos está sintonizando por primera vez y dice, bueno, ¿qué está gritando este compa? Pero quizás necesitabas escuchar esto. Quizás hoy es el día para el cual tú naciste. Quizás hoy es el día cuando tú vienes al Señor y dices, Señor, yo quiero cambiar esa condición de mi vida, esa condición pecaminosa, y yo quiero dar frutos dignos de arrepentimiento. Entonces ahí donde estés en tu casa, viendo por teléfono, viendo por tu iPad, viendo por la computadora, a como estés, inclina tu rostro y ponte a cuentas con el Señor. Y dice, Señor, yo necesito que tú seas real en mi vida. Yo necesito cambiar mi condición pecaminosa. Esa condición que quizás pretende tener vida, pero no tiene vida. Y quiero tener vida eterna en ti.
Inclina tu rostro y haz esa oración ahí. Y usted, querido hermano, quizás has estado viniendo a la iglesia por mucho tiempo, quizás hasta levantaste tu mano alguna vez, pasaste al frente, pediste que oraran por ti, pero tu vida no ha cambiado. Tengo malas noticias para ti. No ha habido cambio en tu vida. Si no has dado frutos dignos de arrepentimiento, quiere decir que no te has arrepentido. Pero hoy tienes la oportunidad de arrepentirte, de venir ante Cristo y comenzar una nueva vida con Él. Oremos. Señor, te damos a ti la gloria. Señor, te pido por aquellos que están ahí en su casa, que quizás están poniendo su vida a cuenta contigo, Señor. Te pido que seas tú restaurando sus vidas. Aquellos que quizás por primera vez están entregando tu corazón a ti, Señor. Que no quieren ser como ese templo que fue destruido, Señor. Que no quieren ser como esa higuera que se secó. Que quieren dar frutos dignos de arrepentimiento, Señor. Que seas tú con ellos ahí en su vida, en su corazón, trayendo nueva vida. Que al terminar esta oración, ellos puedan sentir esa llenura de tu Santo Espíritu en su corazón, cambiando todo su ser y empoderándolos, Señor, dándole las fuerzas para que ellos den frutos dignos de arrepentimiento. Te pido por aquellos que quizás están haciendo un nuevo pacto contigo, Señor. Que seas tú restaurándoles, Señor. Que seas tú cambiando su mente. Que seas tú en ellos dando más frutos. Y cuando den frutos, que estén dando más frutos aún, Señor. Bendice sus vidas. Glorifícate en ellos hoy y siempre, Señor. Te damos gracias por la salvación que has traído a nuestra casa hoy. Te damos gracias por la salvación que traes a nuestra vida. Y te pido, Señor, que tú eches los pecados al fondo de la mar y que no los recuerdes más. Di ahí en casa, Señor Jesús, entra a mi corazón. Yo quiero ser una higuera que da muchos frutos para ti. Yo quiero dar frutos para ti, Señor, dignos de arrepentimiento. Amén. Si hiciste esa oración en casa, déjame un mensaje, por favor. Mándame un mensaje y dime, pastor, esto y esto. Quiero seguir orando por ti. Quiero saber que Dios está haciendo algo en tu vida. Quiero unirme contigo. Quiero conectarte con otras personas que pueden estar orando por ti. Y ahora que hemos hecho esta oración allá en casa, quiero compartir con ustedes. Ese lunes, el jueves en la noche de esa misma semana, Jesús iba a venir con sus discípulos. Y Él iba a venir con ellos y les iba a decir, ¿cuántas veces he anhelado comer esta Pascua con ustedes? Y como les dije, a Él le gustaba comer con ellos, pero no era porque no había comido con ellos, es porque les iba a enseñar algo tan importante esa noche. Porque después de haber comido la Pascua, Él tomó el pan en sus manos y les dijo, este es mi cuerpo entregado por ustedes. Este es mi cuerpo entregado por ustedes. Y esta copa representa, esta es mi sangre y representa el nuevo pacto que hago con ustedes. Derramaré hasta la última gota por salvación suya. Entonces, ahí donde estás en tu casa, si ya tienes ese pedacito de pan en tus manos, déjame decirte, tómalo en tus manos. Este es el cuerpo de Cristo. Es el cuerpo de Cristo entregado por ti. Señor, te damos gracias porque tú entregaste hasta lo último en la cruz del Calvario por nosotros. Señor, tú entregaste todo tu ser para ser quebrantado por perdón de nuestros pecados. Señor, en memoria de ti comemos de este pan. En memoria del Señor, coman del pan. Y después de haber comido el pan, el Señor Jesús tomó la copa en sus manos y les dijo, esta es mi sangre derramada por ustedes. Es el nuevo pacto que hago con ustedes.
Hasta la última gota el Señor derramó por nosotros. Señor, te damos gracias por esta copa. Te damos gracias por tu sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario como sello del nuevo pacto para el perdón de nuestros pecados. En memoria de ti, Señor, tomamos de esta copa. Señor Jesús, gracias. Gracias porque tú nos permites, Señor, tomar parte de ti. Gracias porque al tomar la comunión nosotros somos unidos a ti. Gracias porque al tomar la comunión recordamos tu muerte. Y si tu muerte también que viviste y moriste por nuestros pecados y resucitaste al tercer día. Te agradecemos, Señor. Te bendecimos hoy y siempre. Amén. Y ahí donde están en casa, por favor, reciban la bendición. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de nosotros esta semana. Hoy más que nunca nosotros tengamos hambre de hacer la voluntad de Dios. Que esta semana más que nunca tengamos fe en Dios. Y que hoy más que nunca demos frutos dignos de arrepentimiento. Que el Señor me los bendiga. Y recuerden que el servicio no se acaba hasta que usted se acabe el almuerzo que tiene en casa. Bendiciones, querida familia. Los quiero mucho. Amén.